Buenas noches, comenzamos con este módulo 3, semana uno, unidad uno, representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Estamos en este módulo 3 que se llama el lenguaje en la relación del hombre con el módulo. Bueno, antes que nada, antes de proseguir, me presento. Yo soy Benjamín Olalde. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estaré con ustedes en este módulo. Estaré guiándolos en todo lo que pueda. Y si tienen dudas, las hacen saber, por favor. Es relativamente sencillo este módulo. Es continuación de módulo 2. Ustedes ya estuvieron en módulo 2 de la información al conocimiento. Ya supieron cómo expresar algunas cosas o qué es realmente lo que quieren expresar, que desean en la vida, pero precisamente para poder llegar a esa meta, a ese algo, necesitamos un lenguaje. El lenguaje es todo aquello que nos simboliza lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que hay a nuestro alrededor. Sin lenguaje no podemos referir nada, no hay nada, nada, absolutamente nada. Todo es un lenguaje. Esto, eh, todo le referimos un, una palabra, y esa palabra nos refiere a algo, una idea. ¿Cómo podemos vivir, sobrevivir a un mundo si no hay lenguaje? Esto es algo que se han planteado muchas veces los filósofos del lenguaje, como Wittgenstein, como Quine, Bertrand Russell, etcétera. No ahondaré en eso aquí porque no es el caso. Pero bien, algo que antes de explicar las actividades, les pido que no hagan con prisa sus tareas, por favor. El módulo termina el 22 de enero, así que les pido que no me las envíen, no me las presenten el mismo día que se abre la semana, el mismo día que se abre la plataforma, para que las envíen. No me las presenten ese mismo día, por favor. Tienen hasta el 22 de enero, háganlas bien, investiguen bien, por favor, porque en módulo 2 se fueron muchísimos reprobados, muchísimos. En un grupo, en el grupo que hubo varios, no solo el mío, sino de los demás profesores. Hubo hasta 40 reprobados en un solo grupo. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque no querían leer precisamente los textos que se presentaron del Principito, de los multiversos, etcétera, etcétera. Hubo estudiantes que no quisieron leer nada, absolutamente nada, y presentaron cosas que no se pidieron, que no venían al caso. Entonces, para que no vuelva a suceder esto, les pido que hagan con calma sus tareas, porque no quiero reprobar 40 estudiantes en un grupo. Por favor, tienen hasta el 22 de enero para terminar bien su módulo. ¿Qué tenemos de actividades en esta semana? Foro de clase, un mismo hecho, diferente versión. Aquí estaremos hablando acerca de la actividad 1. En momentos les voy a explicar esto. Foro de debate 2 de octubre, no se olvida. Aquí estaremos hablando de la actividad integradora 2. Entonces, en esta semana es básicamente foros y actividades son prácticamente lo mismo. Entonces, no hay pierde, háganlo con calma, por favor. Y cuando digo con calma, es con calma, sin prisas. Porque hay algunos estudiantes que le digo, haz las cosas con calma, y a los 5 minutos ya me presentaron su actividad. No sé cómo en 5 minutos se puede realizar algo.
lo ignoro y regularmente suele estar mal. Entonces, para que no me presenten un texto copiado, ¿no?, de otra generación, de algún blog de algún estudiante, y que tenga que bajarles yo calificación, por favor háganlo con calma, investiguen, lean, eso es lo más importante. Yo soy bastante estricto en cuanto a ortografía y redacción. Sí les bajo calificación precisamente por lo que estamos viendo en módulo 2, módulo 3, módulo 4 también será muy similar, y módulo 5, argumentación, peor tantito. Si no podemos transmitir lo que queremos decir, no se entiende. Entonces, ¿cómo puedo aprobar a un estudiante que no me transmitió lo que quiso decir? No entendí, simple y sencillamente no entendí, no hubo comas, hay estudiantes que no meten ninguna coma, puntos, todo lo escriben con mayúsculas, eh, comienzan a partir de la mitad de la página en adelante para evitar que no se entienda el mensaje. Tiene que pensar primero lo que quieren decir, después escribirlo y después revisar lo que escribieron para saber si están expresando lo que tienen como idea, por favor. Entonces, actividades. Actividad integradora 1, un suceso histórico de mi localidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, algún evento, algo importante que haya sucedido, no sé, donde viven ustedes. Supongamos que alguien es de donde asesinaron a Colosio, o quizá, no sé, alguien es de algún del lugar donde nació Chapo Guzmán, o donde hubo alguna de estas matanzas de Guerrero, o si alguno de ustedes vive donde, no sé, supongamos estuvo Pancho Villa, o donde estuvo Zapata, o quizá vivieron cerca de donde cantó Tintán, o donde se presentó Jorge Negrete, no lo sé, o donde filmaron quizá alguna película, los Bichir, no sé. Cualquiera que sea el caso, eso deben investigarlo preguntándole a alguien. Supongamos que algunos de ustedes eran muy jóvenes para recordar ese evento en su localidad. Por tal motivo, les sugiero que le pregunten a alguien que tenga un poco más de edad para que les pueda dar su punto de vista precisamente. En esto se basa el foro de clase, un mismo hecho, diferente versión. Lo que ustedes investigarán con esta persona o personas, también lo investigarán ya sea en libros o en internet para corroborar. Entonces el foro de clase y la actividad integradora son unidas. ¿Qué sucede si no hay nadie a quien puedan preguntarle? Deben investigar obligatoriamente, es una investigación esta actividad, obligatoriamente. Eh, en un momento les pondré la explicación de cómo hacer la actividad. En este caso les pondré un ejemplo. Aquí en lo que es mi localidad, en el 2010 se inundó unas calles más allá por las lluvias. Fue tal la cantidad de agua que llovió que se desbordaba, porque además fue insuficiente el drenaje, todo se desbordaba, y algunas calles fueron cerradas por el ejército porque el agua llegaba a más de 1 metro de altura. Entonces se levantaron los cercos de sanidad, había personas en los techos, llegaron estas personas de sanidad,
vestidos bien apocalípticos como en películas de ciencia ficción, así con sus trajes. eh, y entonces llegaron pipas, entonces llegó el ejército, entonces también vino el que era jefe de gobierno en ese entonces, Marcelo Ebrard, y, y además, si ya estaba todo cerrado, cercaron para que la gente no se acercara a él. Entonces fue un mere que tenga ahí. Eso fue histórico porque por aquí nunca se había suscitado algo así de que se inundaran a más de 1 metro del agua y que estuviera por aquí el jefe de gobierno y que llegara el ejército y sanidad y que pareciera película de ciencia ficción como Contagio o alguna de esas. Entonces este evento en un momento se los mostraré y cómo lo desmenucé en este ejemplo de actividad para que ustedes lo tomen en cuenta cómo realizar las suyas. Este es en cuanto a la actividad integradora 1. La actividad integradora 2, interpretando hechos. Aquí vamos a hablar de 2 de octubre. Precisamente 2 de octubre no se olvida. Esta actividad la vamos a investigar y vamos a hablar de ella además en el foro de debate. Entonces, foro de clase con actividad 1 están unidas. Foro de debate y actividad integradora 2 también están unidas, por lo que antes de comenzar a participar en los foros les sugiero que investiguen, porque si no investigan, ¿cómo se puede participar de algo que todavía no sabemos de qué vamos a hablar? Entonces, en esta actividad integradora 2 vamos a hablar de 2 de octubre y vamos a poner dos noticias antiguas de precisamente de 2 de octubre del 68. Perdón, dos noticias del 68 y 2 noticias del 68 pero actuales que se hablen de ese entonces. Esto es, supongamos, 2 publicaciones de distintos periódicos en el 68 y 2 publicaciones actuales en un periódico o en internet que hablen de esa fecha que se recuerda. Entonces, además de hablar de estas dos y dos fechas, en total cuatro noticias, vamos a escribir una breve conclusión acerca de cómo percibimos nosotros este evento del 68. De momento es todo. Pasaremos a explicar. Bueno, aquí comenzamos con la actividad integradora 1, un suceso histórico en mi localidad. Es precisamente lo que les comentaba. Por favor, les pido que tenga buena presentación. Aquí está la carátula y en el siguiente aparece lo demás del trabajo. Les pido buena presentación porque en ella se basa su calificación, por favor, porque hay estudiantes que comienzan a escribir acá a punto de caerse, de salirse de la hoja, o que no ponen carátula, no ponen bibliografía ni introducción, nada de nada, y en 2 o 4 renglones quieren terminar la actividad. No, eso está mal, eso no, por favor, no hagan cosas así. Por eso les reitero, el módulo termina el 22 de enero, es suficiente tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, aquí tenemos el título, ponen su nombre, módulo, semana, etcétera, etcétera. Entonces, un suceso histórico. Agrandemos aquí. El evento del cual considero que es histórico es el suscitado en el 2010, cuando mi localidad se vio terriblemente inundada por las fuertes lluvias. Precisamente aquí es lo que les comentaba, de lo que
pudiera yo considerar como suceso histórico de por aquí, de mi comunidad. Les presentaré esto. Declaran emergencia en el DF. Y así es, exactamente así. Y esto es cuando ya se estaba bajando el agua, porque en algunas partes estaba hasta arriba. Los dos pisos primeros de las casas estaban inundados. Entonces pues es precisamente lo que les comentaba, que llegó el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Y en este caso yo busqué esto para documentar la fecha, 5 de febrero de 2010. Y aquí es cuando ya estaba bajando la lluvia. Precisamente aquí habla de todo lo que sucedió, que no se ha visto esto desde febrero del 89, etcétera, etcétera. Y que incluso las clases en 174 escuelas eh, estaban en peligro. Y pues esto es precisamente de lo que hice aquí en la actividad integradora 1. En este caso no entrevisté a nadie, ya que yo viví personalmente los sucesos. Si ustedes vivieron el evento del que están hablando en su trabajo, o sea, entonces ya no hay problema ahí, porque ustedes mismos son testigos oculares, vivenciales de lo que están escribiendo. Perdón. Si ustedes no vivieron o no recuerdan, quizá no nacían cuando se suscitó algún evento en su localidad, les pido le pregunten ya sea a sus familiares, papá, mamá, o a los tíos, o quizá a algún vecino que haya vivido alguno de esos eventos importantes. Entonces, aquí puse 1.1, el título de la actividad. Aquí si notan, todo está con el mismo tipo de fuente, porque hay estudiantes que hacen esto o esto o esto y eso está mal. Tiene que ser todo con la misma fuente, por favor. Y aquí yo la puse en 1.5 y tamaño 12. Entonces, si encuentran fotos de lo que es el suceso histórico de su localidad, lo ponen, por favor. En este caso pues yo puse solamente dos. Había más, pero preferí nada más dejar esto aquí, solo para que ustedes tuvieran como ejemplo de lo que se va a hacer. Estoy explicando lo que es cada foto y esta tabla. Hay algunos estudiantes que no saben aún cómo realizarla. Esto es optativo, o sea, la tabla es optativa. Si quieren hacerla, está bien, pero esto del interior, esto sí es obligatorio. Por ejemplo, pueden hacer esto. Etcétera, etcétera. O sea, esto lo pueden hacer sin la tabla, pero a final de cuentas esto sí tiene que estar, esto es
como les comento, optativo, pueden quitar la tabla y solamente dejar el texto, el interior, el contenido. También recuerden, debe tener conclusión. Aquí en este caso es como una reseña esta tabla. Simplemente están condensando y organizando, haciendo una cronología de su suceso, del evento. Aquí pueden poner precisamente, por ejemplo, quienes participaron. Aquí pueden poner: esto me lo contó mi mamá, etcétera, según a quien hayan entrevistado. Recuerden, acá yo puse esto, en este caso no entrevisté a nadie. Si ustedes entrevistaron ya sea a su papá, a su mamá, al tío, a la prima, aquí deben poner: en este caso yo entrevisté a tal persona y me dijo esto y esto. Y entonces ponen y etcétera, etcétera. En caso de que hayan realizado la entrevista a alguien familiar, si no la realizaron y ustedes mismos vivieron la experiencia, pues aquí lo ponen, por favor. Si tienen fotos, las introducen, las insertan, y aquí es donde van a condensar todo: la cronología, fecha en que sucedió, etcétera, qué consecuencias trajo todo esto, y su conclusión, y la bibliografía, por favor. Esto es en cuanto a la actividad integradora 1. En cuanto a actividad integradora 2, tenemos interpretando hechos. Interpretando hechos. Aquí, como les había comentado, vamos a poner 4 noticias del mismo evento, que es el 2 de octubre, pero visto desde distintas publicaciones. En este caso, 2 publicaciones del mismo año, del 68, y más abajo 2 de 2016, pero hablando de la misma matanza. Por ejemplo, en el periódico Novedades de 1968 se tergiversa la información, ya que no se menciona en ningún momento a los estudiantes asesinados y perseguidos. En cambio, se tonifica el tema, cambiando la lucha entre el ejército y francotiradores, mostrándose persuasivo y convincente. ¿Se notan? Aquí no se menciona estudiantes. O sea, esto lo, lo hizo el gobierno para no quedar mal internacionalmente. O sea, no se puede hablar ante la ONU o precisamente lo que es, todo este evento de los Juegos Olímpicos de 68. ¿Qué sucedía? ¿Qué hubiera sucedido si México hubiera, el gobierno mexicano hubiera quedado mal ante las Naciones Unidas? Pues se cancelaba los Juegos Olímpicos, se cancelaban otras tantas cosas, Fondo Monetario Internacional. Entonces, también podía ser acusado
presidente de asesinato, genocidio, y entonces se modificó masivamente, públicamente, el contenido para hacer entre francotiradores y el ejército. Y sin embargo, aquí en otro periódico, el Diario de Culiacán, la Plaza de las Tres Culturas fue el escenario del disturbio estudiantil más sangriento. En cambio, en el periódico Diario de Culiacán hace referencia a la masacre que sufrieron los estudiantes ante el ejército. El año es el mismo, 68, pero ya no es persuasivo, sino que el tema se muestra crudo y realista, refutando la versión oficial del gobierno. Además, aquí yo solo puse dos noticias, pero tienen que ser cuatro, dos del 68 y dos de 2016, pero del mismo evento. O sea, por favor, no se vayan a equivocar. Poner 2016, la muerte de Fidel Castro, el ascenso de Donald Trump al poder, no. O sea, sí, 2016, pero del evento de la masacre de Tlatelolco, por favor, de lo que actualmente se piensa de esa fecha, no de lo que sucedió este año, ¿no? Por favor, para que no haya errores ahí. Además de poner sus cuatro noticias, van a dar su versión personal. En cuanto a mí respecta, yo considero que este evento fue, etcétera, etcétera. Y además de esto, van a responder la pregunta ¿cómo ha cambiado la interpretación de los sucesos del 2 de octubre? Por favor, no olviden, todo esto debe estar completo. O sea, no es una sola noticia, deben ser cuatro. Además, poner su versión personal y responder esto. Por eso les digo, si no lo terminan esta semana, me lo presentan cuando terminen, porque es bastante. O sea, tienen que investigar y tienen que escribir bastante. Esto es relativamente poco, porque en posteriores módulos tendrán que escribir todavía el doble o el triple en una semana. Entonces esto es para que se vayan acostumbrando. Y si tienen dudas, me las hacen saber. Por favor, recuerden que se termina el módulo el 22 de enero. Tienen mucho, pero mucho tiempo para investigar. No me lo presenten todo ya, no. O sea, por favor, no hagan las cosas mal, con prisa. Hay mucho tiempo, hagan las cosas con calma. Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Y saludos cordiales.